Hoy empezamos con capítulo 15 de Romanos y vamos a inmediatamente. Soy Mauricio Montalvo de Ya me ha visitado y inmediatamente vamos al versículo 1, el que dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y el versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Este capítulo, o mejor dicho, los primeros versículos de este capítulo, podría ser que fueran parte del capítulo 14 porque seguimos con el mismo tema. En el principio del capítulo 14, lo voy a leer, dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Hablamos, y aquí comenzó este capítulo describiendo o enfocándose en las personas que son débiles. En este momento, Pablo se enfoca ahora en aquellos a los que él llama fuertes en la fe. Y creemos que estos en su mayoría eran gentiles en Yeshua, que habían logrado conciliar su entendimiento con las escrituras. Y esos eran los fuertes en la fe. Esos eran los fuertes en la fe. Perdón. Que han entrado en la sinagoga o habían entrado en la sinagoga de Roma, y que habían tenido dificultades para apreciar esa tenacidad de los hermanos judíos que se aferraban fuertemente a las tradiciones y a la halajá tradicional, a su interpretación de la ley, a su tradición de hombres. Estaban demasiado aferrados. Pero aquí Pablo va diciendo que el prójimo es la persona más importante. Aquí entendemos por prójimo al que es débil en la fe. El prójimo es más importante que la halajá o la instrucción personal o el entendimiento que nosotros tengamos de las escrituras. En otras palabras, lo que sabemos de las escrituras, lo que sabemos, no puede ser más importante que la persona o el prójimo o la persona. Y eso es lo que aquí Pablo está enfocándose. Y él muestra un fuerte énfasis en la comunidad, en el prójimo. El prójimo tiene que ser más importante. Las decisiones no se pueden tomar simplemente para agradarse a uno mismo. No es crecer yo, enfocarse en lo que yo voy a aprender, enfocarme en lo que yo voy adelantando, avanzando en las escrituras. Debo usar mis fortalezas para edificar a los demás. Básicamente, si yo soy fuerte en la fe, el propósito ahora es usar esa fuerza, esa fortaleza interna que yo tengo, para edificar. Esto es extremo, importante. Y es como algo que realmente no se practica mucho y es muy esencial,
porque en este esfuerzo de yo poder hacer lo mejor que yo pueda para edificar a otros, entonces hay satisfacción. El Espíritu viene, el Espíritu me revela, me llena y puedo compartir de todo lo que Él ha hecho en mí. Eso es para una persona que está entregando su vida a otro, es bueno, es increíble. El objetivo es edificar, edificación. Es bueno edificar, porque cuando estamos edificando, ahí estamos bien. Si estamos edificando, hay satisfacción, hay conexión con el Espíritu, hay conexión con la palabra, hay crecimiento. Entonces, ayudar a los demás es vital, es prioridad. Y es lo que significa presentarnos como un sacrificio vivo y santo, como dice en el capítulo 12:1. Eso incluye renunciar a nuestro entendimiento, a nuestras interpretaciones, a lo que yo entiendo en aras de edificar a los que necesitan ser edificados. Esto no es hacer la paz a cualquier precio. Es edificar al prójimo en amor. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Cada uno de nosotros haga eso. Ágatos es fortalecernos y construir espiritualmente en el prójimo las bendiciones de salvación que se nos ha revelado plenamente en el Mesías. Eso es básicamente. Yo voy a tratar, a medida que voy avanzando, es como trasladarme a la época de Pablo, porque no voy a pensar en mi entorno, porque en mi entorno no tengo los hermanos judíos aquí conmigo, pero porque estoy lejos, ¿verdad? En una nación muy lejana, pero tratar de ponerme en la mente de Pablo. Alguien que es fuerte en la fe toma la perspectiva de edificar a su prójimo, fortalecer la fe del prójimo para que ellos mismos reciban esa revelación de la palabra y puedan entender y encajar en los planes de Dios para saber cuál propósito tiene Dios para ellos y caminar. El versículo 3 dice: pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios que te injuriaban cayeron sobre mí. Esto aquí Pablo está equiparando el espíritu que hay en nosotros con el espíritu que hubo en Yeshua, en el Mesías. Porque ese fue el espíritu que él tenía. Como siempre, Pablo considera que Yeshua es el modelo supremo de abnegación, el que no se consideró a sí mismo para levantar su propio interés, para construir su propio interés. No se agradó a sí mismo, sino que se fortaleció a sí mismo, bendiciendo a su pueblo. Y aquí vamos a leer, él está usando en este versículo el Salmo 69:10. Él cita este salmo directamente de la Septuaginta.
tanto Yeshua como sus apóstoles tomaron este versículo ilustrativo en su misión. Este versículo lo tenían en su mente, tanto Pablo como Yeshua. El texto masotérico dice: porque me consumió el celo por tu casa, y sobre mí han caído los vituperios de los que te reprochan. Y la Septuaginta dice: porque el celo de tu casa me consumió y los reproches de los que te reprochaban han caído sobre mí. ¿Qué escribió Pablo? Los vituperios de los que te injuriaban han caído sobre mí. ¿Qué estaba recibiendo Yeshua? Oprobio, rechazo, estaba siendo deshonrado, afrenta. Esa es como la ola del que está trabajando en el reino de Dios. Hoy en día es como lo que estamos recibiendo más fuerte cada vez. Oprobio, rechazo, deshonra. ¿Quién está hablando aquí? En el Salmo es obvio que el que habla es el justo, el que es justo, que está haciendo la justicia de Dios y se dirige a Dios. Los reproches, los rechazos, la afrenta, la deshonra, el oprobio que los hombres han hecho contra Dios se han acumulado sobre esta persona que es justa. Pablo se expresa de igual forma. Yeshua se dirige a Dios y dice que los reproches son con los hombres que vituperan, que los hombres vituperan a Dios, han caído sobre él, y es decir, sobre el Mesías. Yeshua no se agrada a sí mismo, sino logra la redención para los demás. Esto lo sabemos. Él dice: yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo no he venido a agradarme a mí mismo. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y al hacer la voluntad de mi Padre, Él logró redimirnos, reconciliarnos, llevarnos y conectarnos con Dios para que recibiéramos de su Espíritu. El objetivo no era agradar a los demás, sino alcanzar o llevarnos a la redención para que tuviéramos esa conexión que necesitábamos con Dios. No convenciendo nuestra razón, sino actuando con el poder de sus acciones. La verdad se va a revelar sola. Si nosotros actuamos haciendo lo que tenemos que hacer, no tenemos que andar haciendo explicaciones de la verdad, porque la verdad se va a revelar sola. El que la busca, la va a encontrar. Esta escritura se cumplió cuando Yeshua usó la misma cita en el contexto de redimir. Cuando él habló de esto, él estaba hablando de que él había venido a redimir, a limpiar, porque estaba hablando del templo, y a edificar nuevamente. Y es bonito verlo, porque es la misma conexión. Es encontrar esa redención, limpiarnos y buscar nuestra edificación. Eso es lo que vino a hacer. Veámoslo en esta escritura de Juan 2, 13 al 19. Dice: la Pascua, la redención de los judíos estaba cerca. El tema era la redención. Y Jesús había subido a Jerusalén.
y encontró en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Este es el inicio de ese versículo de que Pablo leyó, y después dice: los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Entonces los judíos respondieron y dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es edificar. En la mente de él, en la mente de Yeshua, estaba la idea de edificar, de llevar su templo, de reedificar su templo. Obviamente, sabemos de qué es lo que él estaba hablando. Bueno, sigamos adelante. Vamos a leer el versículo 4. Dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo indirectamente está implicando que el Antiguo Testamento, la Tanaj, es verdad y fuente de consuelo. Ahí está nuestra esperanza. Revela su aplicación profética del sufrimiento de Yeshua. Todo lo que está escrito en la Tanaj, lo que ya está escrito, lo que conocemos nosotros modernamente como el Antiguo Testamento, que en esa época eran las escrituras, las únicas escrituras que habían, allí está diciendo que lo que está escrito ahí para nuestra esperanza, para nuestra enseñanza, se escribió. Nos está dirigiendo a la fuente, nos está llevando a la fuente. Allí es donde tenemos que ir. ¿Cómo Él lo hace? Lo hemos venido viendo a través de cada capítulo, como Pablo una y otra vez se va a los profetas, se va a la Torá. Porque lo que fue escrito anteriormente pavimenta nuestro caminar como un camino certero. Las escrituras son suficientes. Las escrituras son suficientes. Esas escrituras de las que estamos hablando son suficientes para que nosotros caminemos en fe. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Como también se lo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, edificado para toda buena obra. El mismo concepto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, levantado, edificado
porque en las Escrituras encontramos nuestra instrucción. Esa palabra halajá que yo estoy usando, lo digo a propósito. ¿Por qué? Porque tenemos que ir conectando nuestro vocabulario con nuestros hermanos judíos, en qué es la instrucción que ellos tienen. Ellos tienen una instrucción distinta. Pablo nos está diciendo que la Torah, las Escrituras, la Tanaj, es lo que necesitamos para ser equipados, para toda buena obra. Y no está hablando de otras. Él ni siquiera está asumiendo que estamos leyendo Romanos y que con estas escrituras son parte de las escrituras de la Biblia como él las conoció. Él ni siquiera pensó eso, no tenía idea de que iban a parar ahí o completar lo que tenemos nosotros como la Biblia. Las escrituras nos dan certeza, nos dan precisión, su valor eterno, porque tienen valor eterno, esas escrituras están diseñadas específicamente por Dios para nuestra instrucción. Y el objetivo de Pablo es que esa instrucción traiga esperanza, tikva, traiga esperanza, elpis, como es en griego. Y esa tikva, esa esperanza, esté a nuestro alcance. Ahora más que nunca tenemos las instrucciones, tenemos la Biblia a nuestro alcance de una forma que está literalmente al alcance de nuestros dedos, sin hacer demasiado esfuerzo para encontrarlas. Imagínense a Pablo para ir a las escrituras, ir a una sinagoga, abrir los rollos, buscar los rollos, pedir los rollos, abrir los rollos, leer. Y nosotros con el dedo vamos agarrando nuestros aparatos y vamos ahí haciéndolo de una forma mucho más cómoda, mucho más rápida. Las bendiciones de la redención de Dios, resumidas en la meta escatológica de el mundo venidero. O sea, las escrituras nos dan esa instrucción para encontrar nuestra redención. Nuestra perseverancia aquí, es decir, nuestra lucha y obra para caminar en justicia, tiene como recompensa final el descanso eterno, el Shabbat eterno. Esta es nuestra esperanza, llegar a ese Shabbat eterno y estar plenamente investido en lo que Yeshua hizo por nosotros, que es que debemos alcanzar esa esperanza a través del testimonio del Espíritu de Dios que mora en nosotros a través de las Escrituras. Porque por medio de Yeshua también hemos obtenido entrada a esa fe, a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, como dice en Romanos 5, 2. Sigamos al versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, conforme a Yeshua HaMashiach, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta no es la escritura, obviamente. La voy a quitar porque no es eso. Me equivoqué. La voy a repetir. El 6 dice, para que unánimes a una voz
glorifiquemos al Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Yeshua. Pablo concluye aquí con una bendición. Aquí está como terminando todo lo que comenzó hablando en el capítulo 14. Ahora, ustedes que son fuertes en la fe, tenemos que actuar de cierta forma, tal como Yeshua actuó, no buscando agradarnos a nosotros mismos, sino edificando, haciendo un esfuerzo para que logremos edificar a nuestro prójimo. Esa es como la fórmula en la que nos está introduciendo para que nosotros trabajemos. Buscar cómo hacer para que las personas sean edificadas. Y aquí está Pablo concluyendo. Y esta conclusión parece una bendición. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, a Yeshua HaMashiach. Nos está dando, nos está diciendo, nos está dirigiendo, nos está instruyendo. Yeshua hizo eso, nosotros tenemos que hacerlo igual para que todos unánimes a una voz glorifiquemos a Dios Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, Pablo aquí está hablando una bendición. Pablo aquí está literalmente usando con su boca una bendición hacia los que son fuertes en la fe. Una bendición para que nosotros la alcancemos. Lanza con fuerza sus palabras como una saeta que ha contemplado bien su blanco. De eso se trata de bendecir. Él está bendiciendo. Él está bendiciendo el actuar, porque ya les dijo, ustedes tienen que actuar de esta forma. En el capítulo 14 comenzó: aceptad al que es débil en la fe. No está dando opciones. Está diciendo recibidlos. Punto. No está diciendo no hagan algo más. Evádenlos, no les hagan caso. No, aceptadlos como son. Recibidlos. Y esto es un gran reto. De la misma forma está actuando Pablo, de la misma forma actuó Yeshua. ¿Qué produce todo este tipo de interacción de llegar y aceptar a mi hermano judío que no piensa igual que yo? ¿Qué produce? Vituperios, deshonra, oprobio, rechazo. ¿Queremos recibir eso? No, no queremos. Pero sabemos que lo vamos a recibir. Porque al nosotros lanzarnos con esa intención a nuestros hermanos débiles en la fe, también estamos siendo edificados de la misma forma que ellos están siendo edificados. La distinción es que a nosotros nos está edificando el Espíritu de Dios, que nos ha dado una orden y decir, acéptalos. Tu mentalidad, tu halajá, tu interpretación de la palabra, tu teología, no es más importante. No es más importante que ellos. Y eso es lo que vino a enseñarnos. Y esta bendición que Pablo se está haciendo, abriendo la boca, diciendo lo que está diciendo, viene a ser como una intercesión que es producto de la potencia y de la fuerza del dínamo, dunamis que hay dentro de su corazón. Y está
aludiendo en sus palabras el versículo 1. Nosotros somos fuertes en la fe. Sin embargo, lo que está más particularmente en la mente de Pablo en la situación inmediata de división sobre la halajá personal. En la mente está esto. Si no se hace esto, lo que va a haber es división, que es lo que ha habido. Así, la perseverancia y el aliento por los que él está orando o bendiciendo tiene su fin o meta ser, decirnos que tengamos el mismo sentir hacia esas personas como lo tuvo el Mesías Yeshua. O sea, momento. Me está dando una dirección muy puntual. Que yo tome la misma actitud que Yeshua tomó. ¿Por qué? Porque Él es el modelo. Sus sufrimientos son un ejemplo. No se agradó a sí mismo. Recibió vituperios y todos esos rechazos cayeron sobre Él. Les está trasladando la misma perspectiva a sus lectores. Les está escribiendo y les está diciendo, ustedes van a recibir lo mismo. Eso es. Mientras estén dispuestos a comprometer su propio entendimiento personal por el bien de los hermanos, en esa medida seguirán los pasos del Mesías. Wow. Es un gran reto. Es fuerte. Pero nos pone en una posición a nosotros que al hacerlo necesitamos fuerza, ser fortalecidos, ser ungidos con el Espíritu de Dios y llevar el Espíritu de Dios hacia donde Él nos está dirigiendo. ¿Con qué finalidad? Para que seamos unánimes a una voz. Ahora, ¿con quién voy a ser unánime? Con Pablo, voy a ser unánime con Yeshua. Ese es el punto. Con el Espíritu de Dios, porque eso es lo que Él está buscando. Yo quiero ser unánime con Él. No voy a ser unánime con alguien más. Para que yo sea unánime con Pablo, para que yo sea unánime con los que son fuertes en la fe que Él está describiendo y para que yo sea unánime con Yeshua. Que esté en unanimidad a una misma voz, estemos hablando lo mismo en un mismo acuerdo. En realidad el griego lo describe con una boca, a una voz, con una boca. A mí me llama la atención esa forma de hablarlo y decirlo. Ve y haz eso, di esto con mi boca. Lo voy a decir, sí, pero ¿qué me va a crear eso? Vituperio. Me van a rechazar. Pero él está diciendo que yo hablo a mi boquita con las instrucciones que la palabra me está diciendo. Hablar lo mismo que el Todopoderoso para honrarlo a Él, para honrar al Todopoderoso. Debemos notar, sin embargo, que para que seamos unánimes debemos de estar de acuerdo. No significa que un lado debe darse por vencido y estar de acuerdo con el otro, como si los fuertes fueran a abandonar su posición a los débiles y los débiles la de ellos. La adición con la que dice conforme a el Mesías Yeshua, conforme a Cristo Jesús, como dice esta escritura que estoy leyendo. Conforme
tal como Él lo hizo, con las mismas palabras, con la misma intención, buscar ese espíritu que Él tenía, el Espíritu de Dios. Entonces, así lo indica. Pablo estaba dispuesto a instruir apostólicamente sobre este tema en particular. La halajá rabínica sobre los alimentos limpios e inmundos o los días prescritos por el ayuno en su entorno que vimos en el capítulo anterior no es importante. Y por lo tanto espera que prevalezca la unidad en general para que el nombre del Creador fuera santificado dentro de la comunidad. ¿Cuál era el tema de estar en la mente de Pablo? Era, nuevamente, buscar la unidad y edificar, poniendo a un lado mi interpretación, haciendo a un lado lo que yo entiendo, recibiendo, aceptando al que es débil en la fe. Eso me pone en cierta manera en una vulnerabilidad ante los hombres, pero ante Dios no. Él es el que me va a dirigir, porque si yo pongo mi boquita a hacer las cosas que Él me está diciendo que haga, Él va a hacer la obra, no yo. La confesión central de Yeshua como Mesías no debe restringirse por parte de la comunidad, a pesar de que hay gente que piensa diferentemente con respecto a los temas de comida, de bebida, de los días. Y yo no voy a hacer, por eso dicen que nadie os juzgue por comida, ni bebida, ni por los días de fiesta. La característica genuina de la comunidad, como Pablo la tiene ahí enfrente, debe ser la unidad en medio de la diversidad. Porque indudablemente va a haber diversidad. Ahora, ¿cómo trasciende, cómo uno encuentra cuál es el ingrediente que debemos agregar para que la unidad se dé? Es el amor. No es la igualdad lo que Pablo quiere y por lo que ora, sino la unidad. Una confesión firme de las verdaderas palabras de las escrituras de Dios, de las verdades inamovibles de Dios y su obra de redimir a la humanidad a través del Mesías, Yeshua, ya que se ha convertido en un hecho tal y como los profetas lo anunciaron. Su redención nos ha alcanzado. Es más, en la declaración teológica, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Mesías, Yeshua. Pablo señalando el funcionamiento interno de la deidad como modelo de relación para la congregación del Mesías. Yeshua se sometió al Padre e hizo el mandato de él. Vivió en obediencia y lo condujo, esa obediencia que tuvo ante Dios, fue el camino que lo condujo a las más bajas de las muertes. Aquí quiero que leamos Filipenses, capítulo
capítulo 2, versículo 5. Y dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, quien no se agradó a sí mismo, no velando por su propio interés. Haya pues en vosotros esta actitud, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró él mismo ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no vino a Yeshua, no vino a barrernos con sus pensamientos. Él no vino a debatir ni a humillar en debates a los demás, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. En otras palabras, siendo él quien él era, no usó sus habilidades, su poder, sus recursos a su disposición, sino que se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que Pablo está diciendo. Así debemos someternos. Así debemos considerar cómo dirigir nuestras vidas hacia el prójimo. Considerar el uno al otro para que la unidad sea representada en su deidad y pueda ser realizada siguiendo el ejemplo que Él nos dio y el ejemplo de Pablo que Él está repitiendo, sin exponerse a la comunidad con cuestiones de halajá personal o de tradiciones o etcétera. Debemos esforzarnos por encontrar dentro de nosotros esa paciencia, esa tikva, esa fuerza interna que el Espíritu de Dios nos va a dar precisamente para llevarnos a hacer eso. Renunciar a nuestra halajá personal en cualquier momento que se cree o que haya una división dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque lo que yo creo no es importante. La unidad, el prójimo es importante. Y esa es la actitud que él tenía. Él vino a redimirnos, pero él no vino a cambiarnos la mente. Él no vino a cambiar nuestra mentalidad o establecer una nueva halajá o cambiar nuestra forma de pensar. Él simplemente vino a amarnos, a redimirnos, a entregarse por nosotros. Porque haciéndolo, Él nos edificaría, nos levantaría, nos llevaría a encontrar el Espíritu de Dios. Solo cuando hay directivas bíblicas claras que requieren nuestra obediencia, se nos permite mantener una instrucción que divide entre los miembros de la comunidad. Cuando la Biblia dice, por ejemplo,
honrarás a tu padre y madre sobre todas las cosas. No hay cambio, no se le puede dar otra interpretación. O no robarás. No se le puede dar otra vuelta, otra interpretación. O voy a poner cercas encima. Claro, eso no es el caso. Pero estoy hablando de cosas así que son claras. La Biblia es clara en muchas cosas. Ahora veamos el capítulo 7, el versículo 7, el cual dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros, así como Él nos recibió para la gloria de Él. ¿Nos recibió y nos cambió la mente? No, nos recibió. Después nosotros vamos a las Escrituras y Él comienza a hacer la transformación. Pablo comienza con un por tanto, que da a entender que aquí termina la parte de lo que empezó a hablar en el versículo, mejor dicho, en el capítulo 14, con el tema de aceptar a los que son débiles en la fe para buscar y crear y edificar la unidad en la congregación. La misma palabra, aceptaos, está usando, que es proslambano en griego, y se encuentra también en el capítulo 14:1, que quiere decir recibir, pero es imperativo, es recibe esto. Ve y recíbelos. Involucra una actividad en mí proactiva para que ejecute una acción. No me está diciendo, ve, escucha lo que dice y si no te gusta, no lo recibas. No está diciendo eso. No está diciendo, ve y escucha. No, está yendo con un mandato. Ve y recibe. Por eso en Filipenses 2, del 3 al 5, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Qué difícil es esto. Qué difícil es. Yo lo sé, lo acepto, veo la dificultad que eso requiere. Veo el compromiso a lo que me está metiendo. Veo el desgaste que va a suceder en mí al tomar esta actitud. Lo veo, lo puedo imaginar. No tengo dificultad en pensar de que ese desgaste no me vaya a estar pasando. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Yeshua HaMashiach. ¡Wow! ¡Qué difícil me la está poniendo! Yeshua me la está poniendo difícil. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo sea humilde. Porque Él quiere que yo no me infle con mi entendimiento. Él quiere que yo no sea uno de los que se elevan. Él quiere que esté con los pies en la tierra. Humilde. Como Él lo fue. Es un trabajo difícil. No he escuchado a alguien que me dirija de la forma que yo lo estoy diciendo hoy.
particularmente refiriéndome a mis hermanos judíos, que son clave para ejecutar la unidad que Él me está pidiendo. Le habla tanto a los débiles como a los fuertes, indicando que ambos grupos son parte viable e indispensable en el cuerpo del Mesías. Somos dos ingredientes claves del cuerpo del Mesías para los últimos tiempos. Es obvio que esto es un problema teológico poco asimilable para los que no están dispuestos a humillarse de la forma que Él lo está requiriendo. Hay que hacer a un lado la interpretación, la teología local e individual. Y eso Pablo lo está diciendo. Esto es lo que hay que hacer. Pablo está indicando que debemos trascender este obstáculo, abandonarlo. Y como el Mesías lo manejó, manejarlo. ¿Con qué fin? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué yo me voy a meter a esto? Porque esa es la forma que le tengo que dar gloria a Dios, porque es el mandato, tal y como Yeshua le dio gloria a Dios. Ahora vamos a leer un versículo, mejor dicho, unos versos de Efesios, capítulo 1, del 3 al 8, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí es donde comienza a tener más fondo la instrucción. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a actuar de la misma forma, usando mi boca para hacer lo que Él me está pidiendo que haga, voy a ser bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Según Él, según nos escogió, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Haciéndolo, vamos a ser santos sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Yeshua HaMashiach, conforme al beneplácito de su voluntad, no la mía. Porque al rendir mi voluntad y poner encima la voluntad de Dios, ¿con qué objetivo? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Interesante porque sigue tomando el tema de la redención, de
tomar nuestros pecados y levantarnos, edificarnos de acuerdo a su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Y esa es la motivación principal de seguir esa directiva para rendir mi voluntad, poner la voluntad de Dios con el fin de darle gloria a Dios. No es sino el ejemplo humilde de Yeshua que Él nos dio para hacerlo. Este es su plan. Seguro que es su plan. Esa es la forma que Él sabía que nosotros íbamos a ser mutuamente edificados, los que estábamos viendo y nosotros mismos. El Espíritu de Dios edificando a los dos lados, construyendo en mí, construyendo en el otro, en amor. Pero hay que estar dispuestos a renunciar a nuestra teología, nuestra halajá personal, para establecer la unidad del cuerpo. Esto es poco visto, no se oye en nuestra experiencia. Es de meditar y armarse con amor para lograrlo. Es obvio que nos va a llevar a vituperio, es obvio que nos va a llevar a rechazo, es obvio que nos va a meter en problemas. Es un gran reto. Es obvio que nuestro corazón se va a desgastar, pero nuestro espíritu va a edificarse. Pablo también lo dice en 2 de Corintios 8:9, donde dice, no digo esto como una orden para dirigir nuestras vidas, sino para probar, señalar, que nosotros descubramos el entusiasmo de los demás. Con sinceridad, con la sinceridad de su amor, también. Porque reconocen más claramente la gracia de nuestro Señor, Yeshua, su asombrosa bondad, su generosidad, su misericordia, que aunque Él era rico, por nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza pudiéramos ser ricos, alcanzar la superabundante bendición que Él nos trajo. El razonamiento de Pablo es ese. Y es impecable. Si fuimos aceptados por Dios, el Padre por su propio Hijo, Yeshua, que estaba dispuesto a abandonar su posición de gloria para asociarse con nosotros. Eso es lo que Él hizo. Lo que Él está hablando es lo que Él hizo. Él no se trajo sus argumentos para cambiarlos. Filipenses 2 dice, no sé si digo 55, yo creo que me equivoqué en la cita, pero puede ser 5. Tengamos la misma actitud que tuvo Yeshua, quien es nuestro ejemplo de humildad desinteresada. Eso es lo que nos está diciendo. Seamos humildes desinteresadamente. Seamos pobres en la forma que Él nos está diciendo. ¿Qué es pobre? Pobre es. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos.
es el que no tiene un espíritu arrogante, el que baja su arrogancia, el que hace la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo que Dios dio, que Yeshua dio, que vale la pena imitar, que vale la pena ponderar con la instrucción del Espíritu Santo para lograr esos puentes de unidad que deben darse antes de su segunda venida. Todos están esperando, sí, Él va a venir y le va a quitar el velo a ellos, entonces ellos van a ser como nosotros. ¡No! ¿Y dónde está todo esto? ¿Quién está haciendo lo que acabo de leer? ¿Quién está haciendo lo que Pablo está diciendo que hagamos? ¿Son pocos? El versículo 8 dice: pues os digo que Cristo se hizo servidor, se hizo siervo, esclavo, la palabra es diácono, de la circuncisión de los judíos. Él se hizo esclavo para ellos, para demostrar la verdad de Dios, para demostrar la fidelidad de Dios, para confirmar, para establecer, para verificar los pactos, las promesas dadas de los padres o a los padres. Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, es parte de su plan. Esto. La acción es parte de su plan. Y para así que los gentiles, las naciones gentiles, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Aquí él empieza diciendo, pues os digo. Esto es contundente. Digamos que en la traducción se pierde lo que es, lo que quiere decir, pero vamos a leer otros versículos para que veamos de qué quiere decir, pues os digo. Uno usa la misma palabra, gar, Romanos 4:9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, gar, pues decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Es como, esto es el cumplimiento de eso. En Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, porque, gar, para esto mismo te he levantado, Faraón, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. O sea, es interesante, después de cada uno, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión. El peso de esa frase lo estoy comparando con estas otras escrituras que tienen un peso similar. Voy a leer 2 de Corintios 6:2, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. Y aquí ahora es el tiempo propicio,
He aquí, ahora es el día de salvación. El punto es que tiene peso el que Yeshua se haya hecho siervo. No es poca cosa. No es algo que debe considerarse ligeramente. Es algo que tiene mucho peso, mucha fuerza, hay mucha actividad espiritual pasando detrás de eso. Esa palabrita la podríamos decir de otra forma, como yo afirmo que Yeshua HaMashiach se hizo siervo. Lo declaro. Ese tipo de fuerza tiene esta frase. Ampliando esta declaración, vemos que Él es el modelo que debemos seguir, que cada miembro de la comunidad debe seguir. Y eso es lo que está Pablo transmitiendo. Él hace referencia al pacto que hizo con Abraham, que incluía tanto la semilla física como las injertados en Israel, judíos y gentiles. La instancia profética en que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra se cumplió. Ya llegó ese punto de cumplirse. Por supuesto, se está cumpliendo en el enviado, en el ungido, en el Mesías. La instancia profética se cumple ante Israel, que es la promesa de Abraham, la promesa hecha a Abraham, confirmada con Isaac y Jacob. Solo se puede cumplir esto a través de la obra de Yeshua. Ok. Y bueno, entonces, él ya la hizo. No. Le está esperando que yo entre a que sea parte de la obra que va a hacer Él, en la que va a crear la unanimidad que necesitamos los dos pueblos. La promesa del pacto de bendición de Abraham solo puede realizarse cuando se elimina esa enemistad causada por el pecado. Y esto solo puede lograrse mediante la satisfacción de la justicia de Dios a través del pago del pecado, la redención. Y esta es una declaración sumamente fuerte. Es una responsabilidad fuerte. Es un lanzamiento, es un reto que se está dando a nosotros para que nosotros lo llevemos a cabo. Es un llamado nada popular, no popular, como lo dijo Yeshua y Pablo. Él se despojó de todo para darse. Yeshua, por lo tanto, en su encarnación se hizo servidor, siervo, esclavo de la circuncisión, o sea, de los judíos. Porque solo a través de su encarnación, sufrimiento como expiación de Dios por los pecadores, que la simiente de Jacob pudiera reconciliarse con el Padre. Solo así puede pasar. Es la única forma. Entonces Pablo está dejando claro que más allá de las distinciones de débil y fuerte, también hay dos grupos definidos dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Yeshua HaMashiach, que se conoce con el nombre de judíos y gentiles, que los débiles son muy probablemente congregantes
judíos que aún no habían confesado plenamente a Yeshua como el Mesías. Y que los fuertes eran posiblemente creyentes gentiles que sí lo habían hecho, que se habían fortalecido por la clara referencia de Pablo a cada grupo en este texto. Curiosamente, la palabra se hizo y continúa siendo siervo. Él se hizo siervo, ministro como tal, diácono. No quiere decir que fue a arreglar sillas o fue a lavar baños o fue a limpiar por allá o fue a hacer café. No. Esas son vidas muy, muy distintas. Otro incentivo para que nosotros los creyentes gentiles recibamos y alentemos a la parte judía de la comunidad, porque al hacerlo seguimos avanzando en el plan del Mesías. Él nos está invitando a que seamos parte de su plan y confirmemos y continuemos actuando como siervos, ministros, sirvientes del reino en su nombre. Al rechazar a Israel como el pueblo elegido de Dios, igualmente rechazamos la obra del Mesías, Yeshua, a la cual Él nos está intentando introducir para que actuemos en su voluntad, para demostrar la verdad de Dios, su fidelidad, no la nuestra, para confirmar y verificar las promesas dadas a los padres, la verdad de Dios. Aquí hay una expresión de dos palabras que se usaba o se usa en el hebreo, Hesed ve'emet, bondad y verdad, que se encuentran en el contexto del pacto, así como la singular emet, verdad, emet, como término del pacto. Por lo tanto, la verdad, en este caso, debería entenderse muy probablemente como fidelidad. Voy a regresar a la anterior porque ahí es donde creo que lo vemos. La verdad de Dios para confirmar sus promesas dadas a los padres. Estamos confirmando la fidelidad de Dios. Dios está siendo fiel, está cumpliendo sus palabras. Cuando Él está llegando a los gentiles, que gloria a Dios que se acordó de nosotros y no dijo, olvídense de los judíos. No dijo eso. Ahora somos dos pueblos que vamos a ser uno en el Mesías. Y cumpliendo así las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. La promesa del pacto, la alianza que Dios hizo con Abraham. El papel de ese siervo, de ese ungido encarnado, tenía como la meta el cumplimiento de ese plan, haciendo la voluntad de Dios para que la fidelidad de Dios, la verdad que Dios anticipó, se ejecutara a través de la vida del Mesías. Cuando Yeshua cumple su obra como Salvador, como Mesías, se ve la fidelidad del Padre cumpliendo sus promesas, porque Él lo que está haciendo es la voluntad del Padre.
Entonces, para Pablo, el pueblo judío tiene un significado especial en el alcance general de los planes de la salvación de Dios. El reino de Dios está dedicado para alcanzarlos. Como siervo y ministro de los planes de su reino, tiene esa prioridad, tiene ese privilegio de alcanzarlos. Todo esto suena muy bonito. Pareciera que estoy hablando una nueva doctrina. No, amarrémoslo todo esto con lo que Pablo ha venido escribiendo en la carta de Romanos. Por ejemplo, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Hay una prioridad en esa hay una prioridad en esa frase de Romanos 1:16. Al judío primeramente. Esa es la prioridad. No es prioridad de la iglesia. Es prioridad del reino de Dios. Romanos 2:9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. El judío primeramente, también el griego, otra vez, hay una prioridad. Habrá tribulación el que no hace la voluntad de Dios. Para el que hace lo malo. Y el primero, el judío, es prioritario. Romanos 3, del 1 al 4. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Es grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Romanos 9, 4, 5. ¿Qué son los israelitas? A quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes son, según la carne, procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿De dónde viene esto? De los israelitas. Hay una prioridad. Romanos 11, 13, 24. Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar a celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, de las naciones gentiles, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si ellos fueron temporalmente excluidos, ¿qué va a ser su admisión? Y si el primer pedazo de masa es santo, también es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esto es totalmente profundo. Totalmente profundo. Pensemos en
los panes sin levadura, se hace una receta de panes sin levadura, se aparta una que es la santa para Dios. Es santificada en el acto de entregársela. Y esa santificación santifica todo el resto. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz, la prioridad, es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, ¿las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado? Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú serás cortado. También ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Mi perro está entendiendo, está ladrando. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos han sido prioridad en el corazón de Dios. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuántos más estos que son ramas naturales serían injertadas en su propio olivo? Dios fue más allá para alcanzarnos. Nos llevó y nos injertó en el árbol que ya estaba. Eso nos debería dar un incentivo de que está sucediendo lo que Dios quiere que suceda. Israel fue la atención principal del Mesías en su primera venida. Parece mejor entender que la estructura de la oración es esta. Yeshua vino como siervo para lograr las dos cosas, las cuales estaban previstas en el pacto abrámico. Perdón, voy a cerrar esta puerta porque la tengo abierta. Perdón por mi guardián. La prioridad de Yeshua, ¿cuál es? Ya lo vimos. Pablo lo ha estado explicando en la carta desde el inicio. Esa ha sido la prioridad. Estas dos cosas están señaladas por el uso que hace Pablo del griego uper, que quiere decir para, que se usa en el nombre de o por el bien de o a causa de. Esa es la palabra griega, para. Uper se usa en la cláusula para demostrar la verdad. Y en la cláusula final del versículo 9, por su misericordia, o sea, en el nombre de Dios, por la misericordia de Dios. Por tanto, la venida de Yeshua, la venida del Mesías como siervo, es para demostrar la verdad, en el nombre de la verdad,
en el nombre de la misericordia, por la misericordia de Dios. El pacto se cumple asegurando las bendiciones para la descendencia de Jacob, porque está asegurado, llevando a los gentiles al lugar donde también podemos glorificar a Dios por su misericordia, en su nombre, por el nombre de Dios, por el pacto que Él estableció. No es un pacto para una nación y un pacto para otra. No hay dos escrituras, no hay dos halajás, no hay dos teologías, una para un pueblo y otra para la otra. Es claro que Pablo tiene en mente el pacto de Abraham y enfatiza que los beneficiarios directos de este pacto son tanto los judíos, primeramente, como los gentiles. Si este es el propósito y plan general del reino de Dios, que envió a su Hijo unigénito para lograrlo, entonces los que componemos el cuerpo del Mesías, judíos y gentiles, debemos estar dispuestos diligentemente a recibirnos los unos a los otros. Haciendo a un lado nuestras posturas, teologías, interpretaciones y dándole prioridad a nuestro prójimo, como lo dice la Escritura. Las Escrituras nos dirigen en cuanto a cuál es esa postura adecuada en este plan de Yeshua, que es la base fundamental de estas decisiones. Son escrituras claras y deben seguirse sin importar el costo, sin importar el desgaste que causen, sin importar el rechazo o el vituperio que eso implique. Pero donde las escrituras dan lugar a diferentes puntos de vista, la instrucción personal debe colocarse en una postura o posición secundaria a favor de la prioridad principal, que es la unidad en el Mesías. Colosenses 3, 10, 11 dice: y si os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando, edificando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro, escita, esclavo o libre, sino en Cristo, en Yeshua, es todo y en todo. Él es nuestro centro, nuestro balance. Su plan es nuestro centro y nuestro balance. Él ha venido a que nosotros estemos en este centro, en este balance en el que Él quiere que nosotros vayamos. Terminamos aquí y seguimos la próxima semana con el resto del capítulo. Bendiciones a todos.